Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a seguir tratando los conceptos claves necesarios para poder profundizar en el estudio de la seguridad y la salud ocupacional. Bien, ya hemos visto en videos previos conceptos muy fundamentales como es la prevención, conceptos fundamentales como lo son los daños profesionales, conceptos muy claves como lo son los accidentes de trabajo y las técnicas de prevención. Hemos visto que las técnicas de prevención se dividen en grandes grupos. Estos grupos, estas técnicas dentro de cada grupo están establecidas para riesgos específicos. Y hemos visto en el video pasado que aquellas técnicas de prevención que actúan ante riesgos de accidente están contenidas dentro de la seguridad. El día de hoy vamos a ver el otro tipo de daños profesionales que se generan en el trabajo, como lo son las enfermedades profesionales. Entonces, en el día de hoy vamos a tratar principalmente los conceptos, conceptos de lo que son las enfermedades profesionales, la definición de la higiene industrial como técnicas de prevención de los riesgos que generan enfermedades profesionales y la clasificación de la higiene industrial. Bien, haciendo un breve recordatorio, hemos nosotros hablado que el trabajo puede generar daños profesionales en forma de patologías que son específicas, lesiones y muchas enfermedades provenientes del trabajo. Todos estos daños profesionales se pueden clasificar en dos grandes grupos: accidentes laborales y enfermedades profesionales. La diferencia entre ellos es principalmente el tiempo. En un video más adelante veremos en sí la diferencia entre estos dos tipos de daños, en estos dos grupos de daños. Los accidentes habíamos visto que son sucesos indeseados que pueden llegar a afectar las actividades laborales, que las interrumpen y que tienen el potencial de generar daños a la salud o daños a los bienes materiales. Producto de los accidentes, un trabajador puede sufrir varios tipos de lesiones con diferentes tipos de gravedad y con consecuencias diferentes. Ahora bien, nos resta ver qué son las enfermedades profesionales. Para ello, nos vamos a apoyar en la legislación nuestra. El reglamento del Seguro General de Riesgos en el Trabajo, no se preocupen en este punto, vamos a tener uno o varios videos específicamente para poder comprender y manejar la legislación de seguridad ocupacional. Por lo pronto, sepamos que el reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo es un documento normativo nacional establecido por el IES. Bien, en este documento, en el artículo 6, 7 y 8, se nos especifica qué son las enfermedades profesionales u ocupacionales, los criterios de diagnóstico para calificar enfermedades profesionales u ocupacionales y finalmente los criterios de exclusión para retirar enfermedades que no son de carácter ocupacional del análisis ocupacional. Ahora bien, este reglamento nos indica que las enfermedades profesionales son afecciones crónicas causadas de una manera directa. El término crónico quiere decir que tienen un periodo muy largo, es decir, que aparecen después de un largo tiempo de exposición y su recuperación requiere de mucho tiempo de tratamiento. Entonces, son afecciones crónicas. El término crónico, recuérdense, quiere decir en largos periodos de tiempo. En cambio, el término agudo quiere decir en cortos o inmediatos periodos de tiempo. Entonces, las enfermedades son afecciones crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o ocupación que realiza el trabajador y como resultado de la exposición a factores de riesgo que producen o no incapacidad laboral. Como les indicaba, no nos preocupemos, más adelante vamos a hacer un análisis muy profundo de la legislación. Por lo pronto entendamos que la legislación nos habla de que las enfermedades profesionales son afecciones principalmente crónicas, que aparecen después de mucho tiempo o largos tiempos de exposición y su tratamiento es muy largo también. Lógicamente, para que sean consideradas como enfermedades profesionales, tienen que derivarse directamente o producirse directamente del ejercicio profesional de
las labores que ejecuta un trabajador. Bien, se producen ¿por qué? Por estar expuestos a contaminantes ambientales y pueden o no producir incapacidad laboral. Bien, se consideran enfermedades profesionales y ocupacionales las publicadas dentro de la lista de la Organización Internacional del Trabajo, es decir, tenemos una lista de referencia, así como las que determinan los organismos de regulación nacional. Bien, vamos a diferenciar muy bien entre qué es una enfermedad y qué es un accidente. Hemos visto sus conceptos teóricos, no obstante, perdón, sus conceptos legales. No obstante, vamos a ver conceptos mucho más técnicos. Como les indiqué anteriormente, la principal diferencia se radica en el tiempo. Bien, bajo un enfoque mucho más técnico, bajo un enfoque y un concepto médico, los accidentes son independientes del tiempo. En cambio, las enfermedades profesionales, su incidencia y gravedad dependen del tiempo. ¿A qué me refiero? Para que se genere un accidente y para que se genere el daño producto del accidente, el trabajador necesitará solo estar expuesto una única vez y por un corto periodo de tiempo para que se produzca el accidente. En cambio, la enfermedad profesional necesita de que el trabajador esté expuesto durante un corto, mediano o largo plazo de forma continuada a un riesgo para que se genere la afectación. Como por ejemplo, un mismo riesgo puede generar tanto accidentes como enfermedades. Como por ejemplo, el ruido. Si un trabajador está expuesto a un ruido extremadamente alto, como por ejemplo puede ser producto de una explosión, o como puede ser producto del golpe de dos objetos con mucha fuerza, se genera que el trabajador solo esté expuesto una vez a ese nivel de ruido tan alto para perder la capacidad auditiva. En otras palabras, un nivel de ruido excesivamente alto, solo hace falta que el trabajador esté expuesto una sola vez y independientemente del tiempo al cual esté expuesto, para que si ya se produzca el daño a la salud, que viene a ser la pérdida de la capacidad auditiva. Entonces, el que un trabajador esté expuesto a un nivel de ruido sumamente alto, se genera el accidente que como consecuencia traería que el trabajador pierda la capacidad auditiva. Y esa lesión que se generaría vendría a ser independiente del tiempo al cual el trabajador estuvo expuesto a ese nivel de ruido excesivamente alto. Ahora bien, ese mismo riesgo, el nivel del ruido muy alto, si es que está sobre el nivel adecuado, pero no es suficientemente alto para ocasionar una lesión directa, el trabajador, si estaría expuesto a un nivel de ruido inadecuado durante tal vez un año, 2, 3 o 10, recién después de haber estado expuesto a ese periodo de tiempo tan largo, comenzaría a aparecer las consecuencias que también vendrían a ser, los daños que también vendrían a ser la pérdida de la capacidad auditiva. Entonces, ahí se generaría una enfermedad profesional. ¿Y qué tan grave sea esa enfermedad profesional? Dependerá principalmente del tiempo al cual el trabajador estuvo expuesto al nivel del ruido. Entonces, viéndolo de una forma, viendo en retrospectiva, el accidente surge de que el trabajador esté expuesto al riesgo de forma independiente del tiempo. Un nivel de ruido excesivamente alto, una sola vez durante un cortísimo periodo de tiempo, como por ejemplo el ruido generado en una explosión, es suficiente para generar un daño en la capacidad auditiva del trabajador. Ese daño estará incluido dentro de accidentes. En cambio, si es que el trabajador está expuesto a un nivel del ruido por encima del adecuado, pero no suficiente para generar una lesión directa, se generaría que
después de un periodo de tiempo de tal vez 6 meses, un año, 2, 3 o 10, el trabajador recién ahí presente los daños. Esos daños, que vendrían también a ser pérdida de la capacidad auditiva, se considerarían dentro de una enfermedad profesional. Otro ejemplo podría ser el que un trabajador esté expuesto a un agente químico altamente nocivo. El que un trabajador esté expuesto a un agente químico nocivo puede ocasionar un accidente o una enfermedad. Por ejemplo, hablemos de un compuesto químico, un agente químico, perdón, que se utiliza muchísimo para la desinfección, que es el cloro. El cloro, si es que se lo manipula en concentraciones muy altas, comienza a generar gases que son extremadamente nocivos. Todos sabemos que el cloro se utiliza muchísimo para desinfección. Puede ser para de, puede ser para la limpieza de una planta industrial, puede ser para la desinfección directa del agua. Si es que el trabajador manipula, si es que por ejemplo tenemos un tanque de cloro y este tanque de cloro genera una fuga muy grande y el cuarto el almacén donde se encuentra ese tanque de gas comienza a llenarse de una alta concentración de cloro, el trabajador puede ingresar a ese ambiente de trabajo y sufrir de forma inmediata una intoxicación que incluso le podría llegar a generar la muerte. El trabajador sufrió el daño independientemente del tiempo al cual estuvo expuesto, porque la concentración era tan alta que se transformaba en una concentración nociva, es decir, una concentración rápidamente tóxica con consecuencias muy graves. Entonces, un cuarto en el cual hay un almacén en el cual hay una fuga de gas muy considerable, una fuga de gas cloro muy considerable y que tiene un aire con una altísima concentración de cloro, puede generar un accidente laboral, ya que el trabajador aspiraría esa gran cantidad de cloro y se generaría una intoxicación violenta que ocasionaría la muerte, en la peor de las circunstancias. Ese accidente, ese daño, fue independiente del tiempo al cual el trabajador estuvo expuesto. Bien, en cambio, si es que la fuga de gas de cloro no es muy grande, no es muy importante, el cloro gas va a estarse escapando del cilindro en una pequeña cantidad. Entonces, en el tanque, en el cuarto, donde está almacenándose el cloro, va a comenzar la concentración del cloro a estarse elevando, pero de una forma paulatina. Si el trabajador ingresa a ese cuarto repetidas veces, tal vez durante un año, tal vez durante 2 años, 2, 3 años, no suceda nada. Tal vez dependiendo de la concentración del clorogas, comienzan a surgir los efectos a los 4, 5, 6 o 10 años. Y los efectos vienen a ser efectos propios de intoxicación con cloro. Entonces, en el segundo caso en el cual la concentración es baja, se genera una enfermedad profesional. Y la gravedad de esa enfermedad profesional sí dependerá principalmente del tiempo al cual el trabajador estuvo expuesto. Bien, entonces aquí vemos claramente la diferencia entre accidente y enfermedad. La enfermedad, la incidencia quiere decir si es que se produce o no y qué tan grave sea, depende del tiempo. En cambio, en los accidentes, la incidencia no depende del tiempo. Si es que el trabajador está expuesto una sola vez independientemente del tiempo, ya se puede generar el daño. En cambio, en las enfermedades las patologías son de carácter crónico. ¿Qué quiere decir esto? Que su tratamiento se genera en muy largos periodos de tiempo. Y de igual manera, los síntomas que comienza a presentar el trabajador producto de la enfermedad van evolucionando y se van agravando con el tiempo. De igual manera, puede que, producto del tratamiento, la mejora que genere el trabajador sea mayor a medida que el tiempo avanza. En cambio, en un accidente, las consecuencias son esencialmente lesiones traumáticas que requieren tratamiento quirúrgico y de carácter agudo. Es decir, que el daño se genera de forma inmediata al accidente. Por ejemplo, un corte con un cuchillo
en un área de limpieza, en una fábrica de embutidos, un área de limpieza de la carne en una fábrica de embutidos, es un accidente, porque la lesión se da inmediatamente después de que se generó el accidente y se requiere principalmente un tratamiento quirúrgico, es decir, intervenciones médicas, maniobras médicas que requieran, como por ejemplo la sutura, que se tenga que generar, que se tenga que coser el tejido del trabajador. Y principalmente son patologías traumáticas, es decir, que provengan, por ejemplo, de golpes, que provengan, por ejemplo, de ser impactado, de quedar atrapado, en fin. Entonces, de esta manera, hemos diferenciado muy bien qué es una enfermedad y qué es un accidente. Entonces, la seguridad es el conjunto de técnicas que previenen los accidentes y la higiene es el conjunto de técnicas que previenen las enfermedades. De ahí que el curso se denomine seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene industrial. ¿Por qué? Vamos a estar tratando de las técnicas de prevención que mitiguen, que eliminen o que minimicen los riesgos relacionados con la seguridad, es decir, los riesgos relacionados con los accidentes y los riesgos relacionados con la salud, es decir, los riesgos relacionados con las enfermedades profesionales. La higiene industrial viene a ser el conjunto de técnicas no médicas que permiten la identificación, evaluación y corrección de situaciones de riesgo de enfermedad profesional. Son de carácter no médico porque no contemplan tratamientos médicos, producto ya del daño, sino más bien estamos hablando de prevenir, de evitar. Correcto. La higiene industrial se divide principalmente en tres grandes grupos: la higiene teórica, la higiene operativa y la higiene de campo y analítica. Cada una de ellas se aplica en una diferente fase de la prevención, pero nuevamente todo se reduce a que las técnicas preventivas tienen la misma secuencia: la identificación del riesgo, la evaluación del mismo y el control de las mismas. Bueno, como veo, el video está bastante extenso, así que para evitar que el video sea muy largo, vamos a finalizar en este punto y en el siguiente video volveremos a tratar la clasificación de la higiene. Muchas gracias por su tiempo.